El desequilibrio de la cuenca del Morro es el más grave problema que enfrenta la provincia de San Luis. Este drama afecta a 373.000 hectáreas de territorio sanluiseño. Afecta a cientos de familias puntanas. Las causas de esta situación son el mal manejo de los suelos en las últimas décadas y el aumento de las precipitaciones a causa del cambio climático. El proceso de erosión se produce por el ascenso de la napa. El espacio era ocupado por pasturas naturales y árboles autóctonos que absorbían el agua. Desde hace algunos años, ese mismo espacio es utilizado para cultivos estacionales que no absorben el agua necesaria. Luego afloraron bañados. Los suelos arenosos no resistieron. Aparecen nuevos cursos de agua que arrastran sedimentos. Hay un grave impacto en la población, en el medio ambiente, en la producción agropecuaria, en pueblos y ciudades, en rutas y caminos. El gobierno de la provincia de San Luis trabaja en una solución seria, concreta, duradera, eficaz: la forestación intensiva. En los próximos meses se plantarán árboles hasta alcanzar los 6 millones de ejemplares. Estas especies van a tomar agua y restablecer el equilibrio. San Luis, en acción. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en vivo como todos los lunes. Vamos a profundizar en este video que viste acerca de la problemática en la cuenca del Morro. Y por eso estamos en vivo durante la próxima hora y media en este informe especial de Noticias 13. Me acompañan aquí en el estudio el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, el licenciado Cristian Moleker. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Y aquí a mi izquierda está Mariela Di Genaro, que es la jefa del programa forestal y fruti-hortícola. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a profundizar, como decíamos, en este video que pudimos ver. Y quiero que comencemos un poco contándole a la gente que quizás no sabe, Cristian, ¿qué es el Morro? La cuenca del Morro es una de las tantas cuencas que tiene la provincia de San Luis, que abarca desde el Cerro del Morro hasta el río Quinto, aguas abajo, o sea, hacia el sur de la provincia de San Luis. En el límite este con el límite con Córdoba, y en el límite oeste la ruta número 2, que llega sería hasta Saladillo, ¿no? Todo eso son 370.000 hectáreas que abarca la cuenca del Morro y que hoy está sufriendo un gran desbalance hídrico a partir de, como decía el video, de dos cuestiones fundamentales. Primero, las características propias del lugar, la geomorfología que se le llama del terreno, que la hace propensa a ser erosionada. Es una zona que tiene un alto nivel de probabilidades de erodabilidad, o sea que puede ser erosionable de manera no muy complicada. Y por debajo de ese suelo, que es muy erosionable, existen paleocauces naturales que tienen miles y miles de años, y sobre el basamento de esos paleocauces es un basamento rocoso, o sea, esos paleocauces se llenan de agua, no pueden penetrar más allá de ese basamento rocoso y empiezan a comer el techo de esos paleocauces, que es el piso de la cuenca del Morro. Eso es a partir de las características propias del lugar de la cuenca. Y por otro lado, ¿por qué en este momento y por qué no pasó con más intensidad en el pasado? Si bien hay rastros de existencia de ríos en el pasado, no diría yo, el descontrol que existe en la actualidad. ¿Y por qué está habiendo este gran desbalance, este gran descontrol en la cuenca? Por dos factores fundamentales. Uno es un aumento promedio en las precipitaciones. Esto es producto del cambio climático, de la acción del hombre, pero no de la acción del hombre propiamente en el territorio de la cuenca del Morro, sino la acción a nivel global. Y una cuestión que sí es propia de la cuenca es el cambio en el uso del suelo que se le dio a este territorio, de la existencia de pasturas naturales, bosques nativos, y donde la producción agropecuaria era principalmente pecuaria, o sea, lo que se hacía en la cuenca era principalmente ganadería. A partir yo diría, de la devaluación del 2001, donde los precios relativos de los commodities de Argentina pasaron a ser muy atractivos para la producción agraria, se expandió la frontera agrícola y se empezaron a hacer
prácticas agrícolas que en otros territorios no son tan dañinas, en un lugar donde sí lo son, ¿no? Por eso las características propias de la cuenca del Morro, con prácticas agrícolas que no son sustentables o que no tienen en cuenta esas características, generaron el problema del desbalance hídrico y la emergencia ambiental que estamos viviendo hoy, donde en solo 10 años los cursos de río aumentaron un 40%, ¿no? Estamos viendo un poco lo que nos estás contando. Bueno, acá lo tenemos, son imágenes contundentes. Se puede ver cómo está la cuenca del Morro. ¿Qué había plantado en estos terrenos? Había muchos pastizales naturales y bosque nativo, principalmente caldén, un poco de quebracho, chañares, más o menos en la cuenca del Morro, más la zona buffer, nosotros contabilizamos que hay 60.000 hectáreas de bosque nativo y para que tengas una idea, más del doble existían en la anterioridad, o sea, 120.000, 140.000 hectáreas, de acuerdo a los registros históricos que nosotros tenemos. Ese cambio en el uso del suelo, el desmonte, la eliminación de las pasturas naturales que cumplían un rol fundamental de evapotranspirar permanentemente, la vegetación cumple ese rol, además de cuidar la freática, de absorber agua del terreno y equilibrar ese desbalance hídrico, equilibrarlo, al eliminarlo y tener grandes periodos de barbecho, o sea, el periodo donde se cosecha una producción y se vuelve a sembrar sin ninguna cobertura vegetal, genera, como se ve ahí en el terreno, que no haya esa vegetación absorbiendo agua. Entonces tenemos por un lado una entrada que son mayores precipitaciones por el cambio climático y por otro lado una menor salida a partir del cambio en el uso del suelo. Eso genera un desbalance hídrico que la manifestación física de ese desbalance en la cuenca del Morro es la aparición, primero la reducción de la freática y después la aparición de bañados y finalmente el colapso y la aparición de nuevos cursos de río. Bien, todo esto está pasando en la cuenca del Morro, pero si vamos a georreferenciar un poco qué es el Morro específicamente, ¿no? Porque históricamente también es muy importante no solo para San Luis, sino para la nación argentina. El Morro es uno de los cerros más importantes, tiene una historia de funcionamiento a partir de la generación de una actividad volcánica y la generación de paleocauces, que a lo largo del tiempo fue, a partir de la acción yo diría del viento principalmente, fue cubriéndose por un sedimento que hoy es el suelo de la cuenca del Morro, pero que ese piso que es la cuenca del Morro fue generado por la acción del viento que fue trasladando un material que no es muy... que es muy permeable a la erosión y es principalmente las características que tiene el morro en sí y la cuenca. Estábamos hablando de referenciar un poco, georreferenciar, y aquí lo que podemos ver en pantalla es el Morro y podemos ver el barrio más, bueno, relativamente cercano, que es el lote Eva Perón. Vamos a estar también hablando un poquito del trabajo que está realizando el gobierno de San Luis con respecto a esto, pero vamos a compartir un video también para conocer un poco más acerca de lo que es la cuenca del Morro, la problemática que está viviendo en este momento, y nosotros estamos aquí en vivo para poder contarte un poco más acerca de todo esto. Compartimos el video y ya continuamos con las entrevistas en piso.
Eso que viste es real, no es ciencia ficción, no está realizado con ningún trabajo de postproducción. Ahí se acercaron las cámaras del canal para poder registrar lo que pasaba en este campo, al norte de Villa Mercedes, en la vera de la Ruta Nacional 33, el campo La Dulce. Eso que veías es real. Mariela, ¿qué te genera ver estas imágenes? Y la verdad que es algo realmente muy triste y a la vez genera un poco de miedo por lo que pueda llegar a suceder. Han habido desastres muy grandes en el mundo por no practicar, digamos, políticas que traten de solucionar este tipo de desastres que realizan generalmente el mal manejo de las cuencas hidrográficas. Uno de ellos es en Atacama, Chile, en el 2015, y otro más cercano que tenemos, el de Tartagal en Salta, ¿no? Esto pasa en un campo, como decía, pero no solamente sucede en este lugar específicamente, sino que hay muchos campos. No, son varios campos los que están afectados, lamentablemente son varios. ¿Y quiénes viven en estos campos? Y en algunos casos están los propietarios, en otros casos son campos que en la gran mayoría son campos que están arrendados. Los propietarios no viven en la zona, no viven en San Luis, y son campos que se arriendan, ¿no? Y entonces por ahí no tienen idea de lo que está sucediendo con las propiedades de ellos. Estamos ilustrando un poco lo que nos nombrabas, digamos, la Eso problemática es que se Tartagal. da en Tartagal y en otros lugares. Sí, Esto sí. quiero aclarar que no es en la cuenca del Morro, pero bueno, para referenciar un poco Sí. también lo que nos estabas contando. Sí. ¿Qué se siembra o qué se produce en estos campos? Un poco nos lo decía el ministro, pero quiero que profundicemos sobre este tema. Se está sembrando netamente soja. Hay algunos campos que están haciendo maíz. El tema es que al no haber una rotación de cultivos, esto hace que el campo que las tierras se erosionen mucho más. Puntualmente lo que hablaba el ministro sobre el tema de la forestación, se deforesta para aumentar la capacidad productiva de los campos. Esto hace que, bueno, no están las bombas naturales, que son los árboles que son los que chupan el agua, y al no estar las bombas, pensá que la soja es un cultivo anual, pero absorbe agua un tercio del año. O sea, por decirte, 1.500 milímetros que podría estar absorbiendo una forestación, la soja lo está absorbiendo en 500 milímetros o menos. Y se saca todo lo que es bosque nativo. Se saca principalmente con esta finalidad lo que es el bosque nativo. Es muy importante aclarar que no es la intención de frenar lo que es la producción económica, porque hay que reconocer que el campo es una de las patas económicas más importantes del país, pero tenemos que tener en cuenta que la protección al medio ambiente, tenemos que tener en cuenta que hay ciudades alrededores que se van a afectar, que hay muchos productores que están muy afectados, hay productores que directamente no pueden ingresar a su campo. Sí. Quizás pensar en una solución a largo plazo, pero que va a beneficiar a todos y buscar un equilibrio. Va a beneficiar a todos y principalmente a los productores. Ellos van a poder recuperar las tierras y poder hacer campos productivos, pero con un buen manejo. Simplemente eso es lo único que se pide, que se colabore a nivel forestal. Lamentablemente tenemos que utilizar especies exóticas, en el caso de las salicáceas, como los sauces y álamos, porque las especies nativas, las pocas que están quedando, al estar los suelos, la napa tan cerca, las especies se están muriendo. Entonces tenemos que usar especies que bombeen más agua que una nativa, y bueno, quizás el día de mañana, una vez que se logre estabilizar la cuenca, volver a la forestación con lo que serían las especies originales de la zona. Vamos a georreferenciar un poco. Quiero que leía algo muy interesante, un artículo muy interesante en el Diario de la República, que decía que una persona, si se ubicaba en la Plaza Pringles y ponían el GPS, la distancia a San Juan, eso eran más o menos los kilómetros del Río Nuevo, 340 kilómetros, no se me vas a corregir vos, pero quiero que georreferenciemos un poquito. ¿Desde dónde, hacia dónde se dirige el agua de la cuenca del Morro? La cuenca, lo que sería el río Nuevo, el tema es así, son varios ríos nuevos los que están, no es solamente el río Nuevo que desemboca en lo que sería el río Quinto, que de ahí va al mar, ¿no es cierto? Pero hay varios ríos nuevos que se han generado, por eso no se pueden canalizar tampoco. Muchos dicen, bueno, pero hay que hacer obras de canalización. Es imposible. Esto es como imaginarse un globo lleno de agua pinchado por varios lados. No hay forma que eso se pueda
dirigir hacia un solo cauce al existir varios ríos. Bien. Es muy interesante esto. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más de la problemática de la cuenca del Morro acá en este informe especial de Noticias 13. Ya volvemos.